Los árboles no solo son partes esenciales de los ecosistemas, sino también testigos vivos de la transformación de la Tierra a lo largo de millones de años. Aunque a veces no les prestemos atención, existen especies de árboles tan especiales que dejan asombrados a quienes los contemplan. A continuación, les presentamos una lista de las 20 especies de árboles más extrañas del mundo, que destacan no solo por su forma, sino también por su historia, usos y profundo valor cultural. 20. Dead Vlei. Dead Vlei, ubicado en lo profundo del desierto de Namib en Namibia, es uno de los paisajes más surrealistas y extraños del mundo. El nombre Dead Vlei significa pantano muerto, una descripción precisa de esta tierra árida donde la vida apenas puede existir. Hace mucho tiempo, un río fluía por esta área, creando lagos temporales que permitían que los árboles crecieran. Sin embargo, debido al cambio climático y a las prolongadas sequías, las enormes dunas de arena bloquearon el río, cortando el suministro de agua que sustentaba la vegetación. Sin agua, los árboles en Dead Vlei no pudieron sobrevivir y murieron lentamente, pero lo peculiar es que no se descompusieron por completo. Los troncos han permanecido inmóviles durante los últimos 600 a 700 años, quemados bajo el intenso sol del desierto. Debido a la humedad extremadamente baja, los árboles muertos no se pudrieron, sino que se ennegrecieron, creando esqueletos grises que destacan sobre el fondo de arena blanca y el cielo azul profundo. El paisaje único de Dead Vlei ha atraído a numerosos fotógrafos y cineastas. Ha aparecido en películas como The Cell y The Fall, contribuyendo a crear imágenes surrealistas e impresionantes. El contraste entre los esqueletos de árboles desnudos y el vasto paisaje desértico lo ha convertido en uno de los destinos más misteriosos del planeta. 19. El abeto de Oyamel. El abeto de Oyamel es una especie de conífera de hoja perenne que crece principalmente en los bosques de las tierras altas de México. Esta especie destaca por su capacidad para soportar condiciones climáticas extremas y desempeña un papel crucial en el ecosistema local. Este abeto suele crecer a altitudes de entre 2.400 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas pueden bajar mucho. A pesar de estar sometido a condiciones frías y a veces secas, el abeto de Oyamel conserva su follaje verde durante todo el año, proporcionando sombra y protegiendo el suelo de la erosión. Lo más especial de esta especie es su estrecha relación con la mariposa monarca. Cada año, millones de mariposas monarca realizan un viaje de miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de abetos de Oyamel para pasar el invierno. El denso follaje de estos árboles crea el entorno perfecto para que las mariposas monarca sobrevivan al frío invierno antes de continuar su ciclo vital. La existencia de esta especie arbórea es fundamental no solo para la mariposa monarca, sino también para un ecosistema mucho más amplio. Si el abeto de Oyamel desapareciera, la población de mariposas monarcas se vería gravemente afectada, provocando el declive de muchas otras especies vegetales que dependen de ellas para la polinización. Este es un claro ejemplo de interdependencia en la naturaleza, donde la existencia de una especie puede afectar a todo un ecosistema. 18. El árbol de la sangre de dragón de Socotra. El árbol de la sangre de dragón de Socotra tiene un nombre misterioso que evoca antiguas leyendas. Es una especie endémica que solo se encuentra en el archipiélago de Socotra, en Yemen, donde la naturaleza conserva su belleza virgen y salvaje. Considerado uno de los árboles más antiguos del mundo, el árbol de la sangre de dragón destaca no solo por su peculiar forma, sino también por la savia roja brillante que emana cuando se corta su tronco, algo que la humanidad ha considerado durante mucho tiempo un tesoro. El árbol de la sangre de dragón tiene una forma muy peculiar, con una copa densa y estratificada, que se asemeja a una gigantesca sombrilla que cubre una amplia zona. Vistos desde la distancia, crean un paisaje de fantasía, como sacado de una película de ciencia ficción. No se trata solo de una maravilla natural, sino también de un testimonio de la increíble adaptación de las plantas a condiciones de vida extremas. Además de su atractivo estético, el árbol de la sangre de dragón tiene un alto valor económico y medicinal.
Su savia roja se ha utilizado durante mucho tiempo con fines medicinales, especialmente para tratar úlceras de estómago y problemas digestivos. Además, la resina se utiliza en la producción de barniz para violines, tintes para lana, adhesivos para cerámica, cosméticos e incluso pasta de dientes. A pesar de su resistencia, esta especie se enfrenta a numerosas amenazas. El cambio climático, la deforestación y los conflictos en la región están poniendo en peligro su hábitat. Sin medidas de conservación oportunas, podríamos perder una de las especies arbóreas más mágicas y valiosas del planeta. 17. La secuoya gigante. La secuoya gigante es una de las especies de árboles más impresionantes de la Tierra, conocida por su enorme tamaño y su increíble longevidad. Son coníferas longevas que crecen de forma natural solo en la cordillera de Sierra Nevada en California, Estados Unidos. Este es el único lugar del mundo con el clima y el suelo adecuados para que estos gigantes verdes prosperen. Las secuoyas pueden alcanzar alturas de hasta 90 metros, con troncos tan anchos que un coche puede atravesarlos si se les hace un túnel. En particular, pueden vivir más de 3.000 años, lo que las convierte en una de las especies vegetales más longevas del planeta. Entre ellas, el general Sherman es un icono de la secuoya gigante y uno de los organismos vivos más grandes del mundo. Se calcula que tiene entre 2.400 y 2.800 años, mide 83,8 metros de altura y su tronco tiene un volumen de 1.487 metros cúbicos. Aunque no es el árbol más alto del mundo, sigue siendo el más grande conocido en términos de volumen total de madera. Sin embargo, a pesar de su resistencia, las secuoyas gigantes se enfrentan a numerosos retos, especialmente los frecuentes incendios forestales que asolan California. Para proteger al general Sherman del riesgo de incendio, los guardabosques a veces envuelven su tronco con papel de aluminio ignífugo. Esta medida, aunque eficaz, crea una imagen curiosa, como si el general Sherman estuviera cuidadosamente envuelto para regalo, mientras que los demás árboles quizás sientan envidia por no recibir un trato tan especial. Continuando con la lista de los árboles más impresionantes del mundo, no podemos olvidarnos del manglar, un símbolo de resistencia en el duro entorno costero. Los manglares pertenecen a un grupo especial de plantas que pueden crecer en agua salobre, donde la mayoría de las otras plantas no pueden sobrevivir. Suelen estar ampliamente distribuidos en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Lo más destacado de los manglares es su especializado sistema radicular. Gracias a sus especiales raíces de sostén, los manglares pueden absorber oxígeno del lodo y eliminar la sal, lo que les ayuda a adaptarse a los entornos de agua salada. Estas densas raíces no solo ayudan al árbol a mantenerse erguido, sino que también actúan como una barrera verde que protege la costa de la erosión y reduce el impacto de la subida del nivel del mar debido a las tormentas e inundaciones. Los manglares no solo son una especie de árbol resistente, sino que también aportan enormes beneficios al ecosistema. Los manglares ayudan a absorber grandes cantidades de carbono, desempeñando un papel importante en la mitigación del cambio climático. Al mismo tiempo, su denso sistema radicular se convierte en un refugio y caldo de cultivo ideal para muchas especies de peces, crustáceos y vida marina. También actúan como un filtro natural, reteniendo los sedimentos y filtrando los contaminantes del agua de mar, ayudando a proteger el ecosistema costero. En general, los manglares no son solo un árbol costero, sino que se les considera como los héroes silenciosos de la naturaleza, que protegen tanto a las personas como al medio ambiente de los desafíos de la naturaleza. El eucalipto arcoíris no solo es una especie de árbol de rápido crecimiento, sino que también posee uno de los aspectos más singulares del reino vegetal. Esta especie de árbol puede alcanzar una altura de 75 metros, con un diámetro de tronco de unos 2,4 metros, lo que lo convierte en uno de los eucaliptos más grandes. Sin embargo, lo que realmente hace que el eucalipto arcoíris destaque no es su tamaño, sino su colorida corteza. La corteza tiene la característica de desprenderse de forma natural en parches, revelando las hermosas capas de color que se esconden debajo. Al principio, la nueva corteza es verde, pero al entrar en contacto con el aire, cambia gradualmente a diferentes tonalidades como naranja, rojo, morado y azul.
Este cambio de color crea un efecto natural increíblemente impresionante, haciendo que el tronco parezca una colorida pintura de la naturaleza. Esto es lo que ha hecho del eucalipto arcoíris una de las especies de árboles más singulares y queridas en todo el mundo. Esta especie de árbol es originaria de las selvas tropicales de Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea. Cuando se cultiva en otras zonas, especialmente en lugares con climas más secos o fríos, el árbol no suele alcanzar la vibrante belleza que tiene en su entorno nativo. Esto demuestra que los factores ambientales juegan un papel importante en el mantenimiento del aspecto característico del eucalipto arcoíris. El bambú no solo es la principal fuente de alimento de los pandas, sino también una de las plantas más valiosas para el ser humano y el medio ambiente. Con su asombrosa capacidad de crecimiento, algunas especies de bambú pueden crecer hasta 90 centímetros en un solo día. Es decir, si lo observas el tiempo suficiente, puedes verlo crecer cada hora. Esta es una de las razones por las que el bambú es el árbol de más rápido crecimiento del planeta. Esta especie de planta está presente en muchas partes del mundo, especialmente en Asia, África y América. Desde la antigüedad, el bambú ha sido utilizado por el hombre en la construcción, gracias a su ligereza y a su extrema durabilidad. Se utiliza para hacer casas, puentes, andamios, suelos, muebles e incluso instrumentos musicales. Y no solo eso, el bambú tiene muchos otros usos como la producción textil, la fabricación de papel, la alimentación, brotes de bambú e incluso los biocombustibles, una solución de futuro muy prometedora. Además de su valor económico, el bambú también juega un papel importante en la protección del medio ambiente. Su sistema radicular ayuda a prevenir la erosión del suelo, a retener el agua y a absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. En la actualidad, el bambú es cada vez más tendencia en la industria ecológica. Los productos hechos de bambú, como cepillos de dientes, pañales para bebés e incluso el coche eléctrico del futuro, están abriendo nuevas oportunidades para un estilo de vida más sostenible. El álamo temblón es una de las especies de hoja caduca más comunes en América del Norte. Destacan por su brillante corteza blanca y sus características hojas en forma de corazón, capaces de balancearse suavemente incluso con la brisa más ligera, creando un efecto de temblor único, que también es el origen del nombre de esta especie de árbol. Una característica notable del álamo temblón es su forma de reproducirse asexualmente a través de su sistema de raíces subterráneas. Esto les ayuda a formar grandes bosques que en realidad son un único y enorme organismo vivo. Los árboles jóvenes brotan de las mismas raíces y comparten el mismo material genético, formando una sola población que puede extenderse por decenas de hectáreas. Entre los bosques de álamos temblones más famosos se encuentra Pando, un enorme organismo vivo situado en el Bosque Nacional Fish Lake de Utah. Este bosque existe desde hace más de 80.000 años y está considerado como uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra. Sin embargo, las 43 hectáreas de Pando están disminuyendo. La razón principal de este descenso es que los ciervos y el ganado pastan demasiado en los brotes jóvenes, impidiendo que los árboles jóvenes crezcan lo suficiente como para sustituir a los viejos. Además, el declive de los depredadores naturales, como los lobos y los pumas, que han sido cazados por los humanos, ha desequilibrado el ecosistema, agravando aún más la situación. Con medidas de conservación oportunas, podemos salvar este antiguo bosque antes de que desaparezca para siempre. El árbol del viajero es originario de Madagascar y es una de las plantas más singulares que puedes encontrar. Aunque se le suele llamar árbol, en realidad pertenece a la familia de las bananeras y tiene una forma distintiva que destaca en la naturaleza. Lo más atractivo del árbol del viajero es su copa única, que crece en forma de abanico gigante, como una cola de pavo real o un abanico desplegado, realmente impresionante. Sus exuberantes hojas verdes pueden alcanzar los 3 metros de longitud, creando una hermosa imagen de la naturaleza. Pero además de su llamativo aspecto, el árbol del viajero tiene una asombrosa capacidad para almacenar agua. En la base de las hojas se acumula el agua de lluvia, lo que permite al árbol sobrevivir en condiciones de sequía. Esto lo ha convertido en un salvavidas para los viajeros y exploradores que atraviesan las zonas salvajes de Madagascar.
Pueden cortar las hojas para obtener agua potable, lo cual es muy útil cuando el agua dulce escasea. El árbol del viajero no solo es una fuente de agua natural, sino que también desempeña un papel importante en la vida cultural local. El pueblo malgache utiliza partes del árbol para tejer esteras, hacer cestas, sombreros e incluso como material en las ceremonias tradicionales. Con su combinación de belleza, usos prácticos y profundo significado cultural, el árbol del viajero se merece ser una de las especies de árboles más especiales del mundo. El pino de Wollemi es considerado un fósil viviente y es una de las especies de árboles más raras y antiguas que existen en la Tierra. Aunque solo se descubrió en 1994 en un remoto cañón de la selva tropical en el Parque Nacional Wollemi, Australia, esta especie ha existido durante millones de años, sobreviviendo silenciosamente a innumerables transformaciones del planeta. El pino de Wollemi pertenece a la familia Araucariaceae, la misma familia que la araucaria y el pino bunya, especies de coníferas de origen antiguo. Sus hojas son de color verde oscuro y crecen en espiral a lo largo de las ramas, lo que le da un aspecto diferente al de la mayoría de los pinos. Pero lo que realmente lo hace especial es su increíble longevidad. Los estudios de fósiles han demostrado que esta especie puede haber existido desde la época de los dinosaurios, hace aproximadamente 200 millones de años. Esto lo convierte en una de las plantas más antiguas que aún viven en la Tierra y en un testimonio crucial para que los científicos comprendan mejor los ecosistemas antiguos de nuestro planeta. En la actualidad, el pino de Wollemi está estrictamente protegido. Para evitar la interferencia humana y el riesgo de infección, se mantiene en secreto la ubicación exacta del área donde se descubrió por primera vez. Además, los científicos están trabajando para propagar esta especie en otras regiones del mundo, con el fin de proteger y preservar la existencia de uno de los tesoros botánicos más preciados del mundo. Puede que no reconozcas su nombre de inmediato, pero seguro que has visto un arce en alguna parte. El icónico arce aparece en la bandera de Canadá, y su imagen también se utiliza ampliamente en muchos diseños artísticos y culturales. El arce es un símbolo de belleza natural, resistencia y el cambio de estaciones. En realidad, el término arce no se refiere a una sola especie, sino a más de 100 especies diferentes del género acer. Cada una de ellas tiene sus propias características únicas, pero todas son apreciadas por los vibrantes colores que aportan cuando llega el otoño. Durante esta época, las hojas del arce cambian de verde a tonos de rojo intenso, naranja brillante y amarillo dorado, creando un espectáculo natural fascinante. Este cambio atrae a millones de turistas cada año, que disfrutan especialmente admirando los bosques de arce resplandecientes con sus colores otoñales. En Norteamérica, estos turistas incluso tienen un apodo divertido, leaf peepers o cazadores de hojas. Además de su cautivadora belleza, el arce también tiene un gran valor económico y cultural. En particular, el arce azucarero es conocido por su dulce savia, que es el ingrediente principal del sirope de arce, un manjar básico en la gastronomía norteamericana. Imagínate un desayuno de tortitas sin sirope de arce, una idea inaceptable. Más allá de la gastronomía, la madera de arce también se utiliza ampliamente en la fabricación de muebles, suelos de madera e incluso instrumentos musicales, debido a su durabilidad y a la belleza de su veta. Además, el arce desempeña un papel fundamental en el ecosistema, proporcionando refugio y alimento a numerosas especies de fauna silvestre. El árbol wawona fue uno de los más famosos del Parque Nacional de Yosemite, en California, y uno de los más fotografiados del mundo. Pertenecía a Mariposa Grove, hogar de gigantescas secuoyas, y su característica más notable era un gran túnel excavado en su tronco, lo suficientemente ancho como para que lo atravesaran vehículos. Este túnel no era un fenómeno natural, sino que fue creado por el hombre a finales del siglo XIX para atraer a los turistas a visitar el bosque. Y desde luego tuvo un éxito rotundo. En aquella época, conducir a través de un árbol gigante se consideraba una experiencia tan novedosa e irresistible que los turistas no podían perdérsela. Puede que no existiese Instagram, pero eso no les impidió inmortalizar su encuentro con el wawona. Sin embargo, en 1969, ante el temor de que el continuo paso de vehículos pudiera afectar a la salud del árbol, las autoridades decidieron cerrar el túnel y solo permitir el acceso a los peatones.
A pesar de ello, el Wawona siguió siendo un lugar emblemático hasta 2017, cuando sucumbió a una fuerte tormenta de nieve y finalmente se derrumbó. Aunque el Wawona ya no está, todavía se puede visitar Mariposa Grove para admirar otras secuoyas gigantes, testigos vivientes de la naturaleza que han resistido el paso de los milenios. Situado a unos 19 kilómetros de Charleston, Carolina del Sur, el Angel Oak es uno de los robles más antiguos e impresionantes del sur de Estados Unidos. Con su belleza antigua y su enorme tamaño, está considerado un tesoro histórico en el corazón de esta tierra impregnada de historia. Cada año, más de 40.000 visitantes acuden al Angel Oak para contemplar con sus propios ojos este imponente roble. Se calcula que tiene unos 400 años, mide 20 metros de altura, el equivalente a un edificio de 6 plantas. Su tronco tiene una circunferencia de casi 9 metros y su rama más larga se extiende 57 metros. Su imponente presencia y su notable longevidad han convertido al Angel Oak en uno de los monumentos naturales más importantes de la región. Pero el Angel Oak no solo destaca por su tamaño o su increíble antigüedad, sino también por las espeluznantes historias que lo rodean. Cuenta la leyenda que el Angel Oak está maldito porque fue escenario de ejecuciones de esclavos. Los que fueron ahorcados en sus ramas, atrayendo a bandadas de buitres a devorar sus cuerpos, han llevado a muchos a creer que sus almas siguen rondando el lugar. También se rumorea que la zona fue en su día tierra sagrada para los nativos americanos, lo que añade otra capa de misterio al Angel Oak. Charleston es conocida por ser una de las ciudades más encantadas de Estados Unidos, donde casi todos los lugares históricos tienen su propia historia de fantasmas. Y el Angel Oak no es una excepción. El enebro es una conífera resistente ampliamente distribuida por todo el hemisferio norte, desde las llanuras áridas hasta las altas laderas de las montañas. Actualmente, se conocen entre 60 y 70 especies de enebro, todas ellas con una increíble capacidad de adaptación que les permite prosperar en una gran variedad de condiciones climáticas. Las hojas del enebro presentan una gama de colores, del verde al azul y al plateado, creando un aspecto característico. El árbol también produce pequeños conos, que parecen bayas. Estos frutos no solo desempeñan un papel en la reproducción del árbol, sino que también son una valiosa fuente de alimento para muchas especies de aves y animales salvajes. Además de ser beneficioso para la naturaleza, el enebro también tiene un valor significativo para los seres humanos. Las bayas de enebro son el ingrediente principal que da a la ginebra su sabor característico, aportando un toque picante y ligeramente dulce. Además, el aceite esencial de enebro también se utiliza ampliamente en perfumes, cosméticos y especialmente en la medicina tradicional por sus propiedades terapéuticas. Más allá de sus usos prácticos, el enebro tiene un profundo significado cultural. Muchas culturas antiguas creían que este árbol tenía la capacidad de ahuyentar los malos espíritus, purificar el espacio y traer buena suerte. Sin embargo, su función más importante sigue siendo la protección del medio ambiente, ayudando a prevenir la erosión del suelo, mejorar la calidad del aire y proporcionar hábitat a muchas especies animales. Por ello, el enebro ha sido venerado y conservado por el hombre durante miles de años. La ceiba, o árbol de algodón de seda, es uno de los árboles más grandes de la región tropical de América y ha ocupado un lugar importante en la vida de los indígenas durante mucho tiempo. Esta especie no solo destaca por su enorme tamaño, sino también por sus características especiales, que crean una profunda conexión entre ella, la naturaleza y el ser humano. La ceiba es un árbol de hoja caduca que crece con extrema rapidez y suele alcanzar una altura de más de 24 metros. Algunos ejemplares incluso llegan a los 73 metros, una cifra impresionante para la flora de la región. El nombre del árbol proviene del tipo de fruto que produce. Estos frutos ovalados contienen numerosas semillas pequeñas envueltas en una capa de fibra fina como el algodón. Cuando el fruto madura, esta capa de fibra flota en el aire, creando una escena de ensueño y explicando al mismo tiempo por qué el árbol se llama algodón de seda. En Asia, esta fibra se conoce como kapok y tiene una amplia gama de usos, desde material aislante, relleno de edredones, almohadas y colchones, hasta dispositivos de flotación. Además de su fibra característica,
Las flores del árbol desempeñan un papel importante en el ecosistema, ya que proporcionan una rica fuente de néctar para las abejas y los murciélagos. Los murciélagos son los principales polinizadores, ya que el árbol florece de noche. Además, la ceiba está vinculada a numerosas leyendas. Su corteza se utiliza en remedios tradicionales para estimular el apetito, y en la mitología maya antigua, este árbol ocupa un lugar muy especial. En algunas regiones de Sudamérica, la ceiba sigue considerándose un árbol sagrado que representa el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. El baobab es famoso por su enorme tamaño y su singular forma. Estos árboles pueden alcanzar más de 30 metros de altura, mientras que el diámetro de su tronco puede llegar a los 10 metros, una cifra impresionante que los convierte en auténticos gigantes del mundo vegetal. Esta especie es originaria de la isla de Madagascar, el continente africano y también de Australia. Su singular forma se ha convertido en un símbolo indispensable del paisaje natural africano. Además, el baobab se ha introducido y cultivado en muchas otras partes del mundo, especialmente en regiones de Asia. El baobab no solo es imponente, sino que también tiene una longevidad asombrosa. En Madagascar, un baobab conocido como la abuela baobab tiene una edad estimada de más de 1600 años, lo que demuestra la extraordinaria capacidad de supervivencia de esta especie. Además de su valor paisajístico, el baobab es una importante fuente de alimento. Tanto sus hojas como sus frutos son comestibles y suelen utilizarse en la gastronomía como verdura. El sabor del fruto del baobab varía según la especie. En Australia, la pulpa blanca del interior del fruto tiene un sabor ácido similar al de los caramelos de sorbete, mientras que en Angola, el fruto seco se hierve para hacer zumo y postres. En Zimbabue, el baobab suele comerse fresco o mezclado con gachas y bebidas para realzar su sabor. El caicomako es una especie de cedro rojo originario de Nueva Zelanda, perteneciente a la familia de las cupresáceas. Es un árbol perenne de porte erguido y esbelto, que destaca por su madera aromática y su belleza natural. Puede alcanzar una altura de hasta 30 metros, con un follaje de color verde oscuro en forma de aguja, que crece en racimos planos y le confiere un aspecto elegante. La corteza es de color marrón rojizo, y con el tiempo se desprende en largas tiras, dejando al descubierto la superficie lisa que se encuentra debajo, lo que le confiere una belleza natural única. Gracias a su gran resistencia y a la belleza de su veta, la madera de caicomako se ha convertido en una de las maderas nobles más utilizadas en la construcción, la fabricación de muebles y la construcción naval tradicional. Además de su valor económico, esta especie desempeña un papel fundamental en la cultura de los indígenas neozelandeses. Creen que el caicomako posee una naturaleza sagrada y poderes curativos, por lo que su corteza se utiliza a menudo en ceremonias y medicinas tradicionales. Además de su significado espiritual, el caicomako desempeña un papel fundamental en el ecosistema. Sirve de refugio y fuente de alimento a numerosas especies de aves, mamíferos e insectos autóctonos. Sin embargo, al igual que muchas otras especies arbóreas valiosas, el caicomako se enfrenta a la amenaza de las enfermedades, la invasión de especies exóticas y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana. El abedul plateado causa una fuerte impresión por su aspecto elegante y grácil, que destaca por su característica corteza blanca y brillante. Con el paso del tiempo, esta corteza se desprende en finas láminas, como papel, creando un efecto plateado brillante bajo la luz, y de ahí su peculiar nombre. Gracias a su singular belleza natural, el abedul plateado se ha convertido en una de las especies preferidas para el diseño de jardines. Cuando son jóvenes, los árboles suelen tener una forma cónica y recta, pero a medida que envejecen, su copa se ensancha, creando una cúpula redondeada y armoniosa. Esta especie suele alcanzar una altura media de entre 15 y 24 metros. Las hojas del abedul plateado son pequeñas, con bordes dentados y afilados, de un verde fresco en verano y que se transforman en un amarillo dorado brillante en otoño. Este impresionante cambio de color atrae a muchos amantes de la naturaleza, especialmente a aquellos a los que les apasiona contemplar los colores del otoño. Además de su valor estético, el abedul plateado sirve de hábitat a numerosas especies de fauna salvaje, entre ellas la oruga de la mariposa cebra.
Su madera se ha utilizado durante generaciones para fabricar suelos de madera, muebles e incluso papel. En los países nórdicos, el abedul plateado tiene un profundo significado espiritual y está vinculado a numerosas leyendas antiguas. Se cree que esta especie tiene el poder de purificar, de proteger a las personas de los malos espíritus y se ha convertido en un símbolo de pureza y buena suerte. El árbol kauri es una de las especies de coníferas más emblemáticas de Nueva Zelanda. No solo por su enorme tamaño, sino también por su gran importancia ecológica, cultural e histórica. Es una de las especies de árboles más grandes y longevas del planeta y desempeña un papel crucial en el ecosistema autóctono. Los árboles kauri maduros pueden alcanzar una altura de hasta 50 metros, con un tronco robusto de más de 5 metros de diámetro. Se calcula que algunos de los ejemplares más antiguos tienen más de 1000 años, lo que demuestra la increíble resistencia de la naturaleza. Además de su impresionante tamaño y longevidad, el árbol kauri también es muy apreciado por su valor económico. Su madera es famosa por su excepcional calidad, resistencia, belleza de la veta y facilidad de trabajo, por lo que se ha utilizado durante mucho tiempo en la construcción naval, la construcción de viviendas y la talla artística. Sin embargo, en la actualidad, esta valiosa especie se enfrenta al peligro de extinción debido a la muerte regresiva del kauri, una enfermedad causada por el hongo Phytophthora. Para proteger esta especie, se están llevando a cabo estrictas medidas de control biológico para evitar su propagación y garantizar su supervivencia en el futuro. La palmera eureka, también conocida como palmera mariposa o palmera bambú, es una planta originaria de Madagascar y de algunas otras regiones del Océano Índico. Esta especie posee la belleza característica de las regiones tropicales, con un follaje suave y exuberante de color verde, creando un ambiente relajante y agradable allá donde se encuentre. En interior, la palmera eureka suele medir entre 1,80 m y 2,10 m, lo suficiente como para convertirse en un punto focal en cualquier espacio interior. Sin embargo, cuando crecen de forma natural en el exterior, pueden alcanzar una altura de hasta 6 metros, formando grupos de palmeras verdes y frondosas que aportan frescura y vitalidad al entorno. Además de su valor estético, esta especie es conocida por su eficaz capacidad para purificar el aire. Puede eliminar numerosos contaminantes como el formaldehído, el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles presentes en el entorno doméstico. Esta característica hace que la palmera eureka sea una opción popular para mejorar la calidad del aire interior, haciendo que los espacios vitales sean más saludables y seguros. Esto lleva a mucha gente a preguntarse: ¿por qué hay tantos contaminantes en mi casa? Quizás sea el momento de tener una palmera eureka para disfrutar de un aire más limpio. Y bien, de entre todas estas especies tan especiales, ¿cuál te ha impresionado más? Cada árbol tiene sus propias historias, significados y valores, desde su grandeza y antigüedad hasta su importancia para el medio ambiente y el ser humano. Imagínate poder estar bajo la sombra de uno de estos gigantescos árboles antiguos, sintiendo la magia de la naturaleza. ¿Cuál elegirías? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. También puedes contarnos cuál es tu árbol favorito o si tienes alguna anécdota especial con alguno. Y no olvides seguir nuestras próximas publicaciones para descubrir más maravillas que nos ofrece la naturaleza.